¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Ahora sí. Señor, declaramos tu palabra. Vamos a hablar, Señor, tu verdad. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que la palabra pueda fluir con claridad. Señor, callamos toda voz de distracción y activamos la voz del Espíritu Santo para que nos hable, para que nos ministre en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Esta noche el mensaje se llama Papá, me voy de casa. Ya adelanté algo por redes, pero quiero contar un poquito. Recuerdo que tenía 15 años y estaba en plena adolescencia y me había agarrado una rebeldía tremenda. ¿Sí? Fui por un tiempo un dolor de cabeza para mis padres. Gracias a Dios tengo una casa que puedo decir que ha sido un ejemplo para mi vida, pero ustedes saben lo que es tener 15 años. Tampoco es que me metí en cosas terribles. Simplemente en la rebeldía, no querer acatar órdenes en la casa de mi padre, no querer cumplir algunas reglas de casa. Y yo me acuerdo que en ese momento, bajo mi perspectiva, yo sabía que mis papás estaban equivocados en todo lo que ellos decían. Todas las decisiones que tomaban para mi vida, yo estaba seguro de que ellos estaban errados, que ellos estaban equivocados. Y es más, según en aquella época, según mi propia opinión, yo sabía más que mis papás. ¿Le ha pasado alguna vez que vos decís, no, pero yo me la sé absoluta? Los que tienen hijos adolescentes saben de lo que estoy hablando. Yo me sé todo y no estaba dispuesto a acatar ninguna norma de convivencia ni ninguna orden de su parte, porque yo era muy grande para saber lo que yo mismo tenía que hacer. Así que mis papás en ese tiempo trataron por todos los medios diplomáticos tratar de subsanar este tema, pero llegó un punto en el que papá dijo, punto, basta, se acabó esto, a partir de ahora las cosas son así. O las acatás o haces las cosas bajo este techo, o cuando seas grande, me dijo, vas a poder hacer lo que vos quieras. No me dio demasiadas opciones. Así que a mí no se me ocurrió otra cosa en ese momento, que yo sabía tanto y que me creía tanto, de decirle, bueno, papá, me voy de casa. Y yo esperaba una respuesta de mi papá, decir, no, hijo, fíjate, vamos a recapacitar, bueno, estas cosas que hacen ahora. Y resulta que me dijo, bueno, pero quiero que sepa algunas cosas. Primero, no vas a poder ir a la casa ni de tu abuela, ni de tu tío, ni de ningún pariente, porque yo lo voy a llamar, que no te reciban, porque vos te vas en rebeldía de esta casa. No hay problema, le dije, así que empecé a agarrar mis cosas, agarré una mochila y empecé a meter cosas y me dice, ¿qué estás agarrando vos? ¿Quién te compró esa ropa? No, si te vas de casa, te vas con lo puesto. Bueno, no hay problema, me voy igual. Entonces agarré mi celular, me lo llevé y me dice, ¿a dónde llevas ese celular? ¿Quién te compró ese celular? Lo dejo, me voy, le dije. Y cerré la puerta y yo pensé que papá iba a correr detrás de mí como desesperado diciendo, hijo, a partir de ahora vas a hacer todo lo que vos quieras en casa, pero nunca pasó. Nunca pasó, así que me fui. Me tomé unas horas de reflexión y no tardé mucho tiempo en volver a casa a pedirle perdón y en decirle, bueno, papá, la verdad es que tenés razón. Y la verdad que pensando un poquito en esto, lógicamente hay distintas realidades, hay distintas situaciones y no quiero poner en cada una de forma particular esta situación que yo pasé. Muchos se fueron a los 13, a los 14, a los 15 años. No voy a ponerme a juzgar absolutamente eso. Lo que quiero decir es que yo en casa tenía absolutamente todo lo que yo quería, pero el que estaba errado era yo. ¿Sí? Había tenido, tenía una crianza, tenía todo lo necesario, todo lo que necesitaba. Y empecé a pensar un poquito en esto, porque lógicamente tengo un hijo que ya está entrando en la preadolescencia. Y cuando vamos a Lucas capítulo 15, Jesús habla de tres cosas que se pierden. Lo primero que habla es una oveja, una moneda, y se termina perdiendo
un hijo. Y la Biblia habla este relato muy conocido que vamos a navegar en esta historia, que nos va a llevar a conocer justamente el corazón del padre. Cuando un padre pierde a un hijo, y la Biblia habla de que este padre tenía 2 hijos y el menor le dice: papá, dame todo lo que me pertenece. Y yo no veo a un padre discutiendo demasiado. No veo un padre que trata de convencer a un hijo que se quede en casa cuando no se quiere quedar. Así que pronto agarra todos sus bienes, los divide y se lo da a los 2 hermanos que tenía. Y la palabra habla en Lucas capítulo 15, 12, dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y dice, y se mudó a una tierra que es distante. El hijo menor, imagino que habrá dicho: yo no tengo más nada que hacer en esta casa. Yo no tengo más nada que hacer en este hogar. ¿Qué estoy haciendo acá si acá no saben nada? Hay cosas que nunca las van a entender. Entonces mejor me voy. Y dijimos que esta parábola muestra el corazón de un padre cuando un hijo se va. Pero en esta noche quiero que podamos ver el otro lado de la moneda y poder ver el corazón de un hijo. ¿Están entendiendo hacia dónde voy, sí o no? Entonces hay algo que pienso que muchas veces pasa, que es lo que en la jerga cristiana le llamamos el enfriamiento. Alguien que viene a una relación con Dios, alguien que se siente realmente un hijo de Dios, sabe que Dios es su padre, y nadie, o creo que nadie se va en esta situación y de esta forma, de un golpe de puerta y se va hacia afuera. Yo creo que empiezan a pasar algunas cosas que vamos a ir tratando de entender. Esto lo puede hacer alguien que no conoce a Dios, alguien que vino y dijo: la verdad es que estaba entre esto, meditación, reiki, yoga, y bueno, vine a la iglesia y no me sirvió y me fui, o pasó una mala experiencia, lo que sea. Pero todo hijo de Dios, todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor y sabe que Dios es su Padre, no pega un portazo de una y se va. Creo que empiezan a pasar algunas cosas. Entonces alguien que se termina alejando de Dios diciendo: me voy a otra provincia. Hay una versión que dice: me voy a otra provincia, otra dice: me voy a otro país. Aquí acabamos de leer: me voy a una tierra distante. Es alguien que posiblemente poco a poco se ha ido enfriando. Y es un proceso que termina siendo silencioso. Posiblemente antes orabas con el corazón, pero de pronto las oraciones se empiezan a volver repetitivas. De pronto leías la palabra y buscabas ese alimento, ese pan, el pan de vida, como dicen las Escrituras. Como dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y antes te alimentaba con el pan de la palabra. Era tu GPS, era tu mapa de vida, era tu fuente de sabiduría, de entendimiento. Y hay un momento, hay un punto en el que ya decidís alejarte. Poco a poco te vas alejando. Luego vienen los pequeños compromisos que se van rompiendo, las excusas que se empiezan a repetir: no voy hoy, voy la semana que viene, hoy no voy a orar, posiblemente lo haga mañana, bueno, tal vez la próxima semana, y así poco a poco, sin que nadie lo note y muchas veces sin que nosotros mismos lo terminamos notando, el corazón se va endureciendo, se va apagando esa llama de la intimidad con el Señor. Es como si lentamente empezaras a caminar hacia una provincia, hacia un lugar lejano o hacia un lugar distante en tu corazón con el Señor. Y al principio parecía cerca, parecía manejable, parecía que podías regresar cuando quisieras, pero entre más caminas, más extraño se empieza a volver todo y más lejos de casa te encuentra. Las cosas que antes te llenaban, ahora ya no te llenan más. Las promesas que antes te sostenían ya no tienen un peso en nuestro corazón, y esta empieza a ser un poco la tragedia silenciosa, que muchas veces ni nos damos cuenta que ya no estamos en casa. Repito, no nos damos cuenta y estamos fuera de casa. Y posiblemente el corazón del hijo, repito, no se rompió de un portazo, se fue desgastando, se fue enfriando, se fue alejando con pequeñas decisiones, con pequeñas concesiones, con esta vez no pasa nada. Y como todo, al principio uno empieza a extrañar, pero luego uno se empieza a acostumbrar.
Uno aprende a vivir con Dios, pero un día decide, se empieza a enfriar y un día decide dar un portazo a la casa del Padre. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de nuestra relación con el Señor y de esa relación íntima con el Señor. Y de pronto ya no tenemos más relación. Yo he escuchado mucha gente decir, yo no necesito la iglesia para tener una comunión con Dios. Sin embargo, encontramos una y otra vez en la palabra la importancia, por ejemplo, que tenemos de congregarnos. ¿Van entendiendo lo que digo? Entonces el irse ahora puede decir, mirá, ahora yo soy libre. Y tomamos, por ejemplo, la libertad de elegir. Sí, siempre parece fascinante esta libertad de decir, yo soy el dueño de mis propias decisiones, sin rendirle cuenta a nadie, sin tener que comentarle ni siquiera a Dios y poder tener un ida y vuelta con el Señor ante diversas situaciones, sino que ahora quiero ser libre para elegir mi propio bien. De hecho, hay una frase muy famosa que se escuchan en estos tiempos que es, si te hace bien, hacelo. Si te hace bien, dale para adelante. Si te da paz. Hermano, si yo quisiera tener paz, no sería pastor, no sería padre, no tendría negocio, no tendría nada. Si es por lo que yo siento. Y podemos encontrar esto, decir, quiero la libertad para poder elegir. Imagino un hijo en la casa del padre diciendo, yo quiero tomar mis propias decisiones. Y el orgullo también juega un rol importante en el corazón del hijo que se quiere alejar de Dios. Y muchas veces creemos que con solo confesar es suficiente para decir yo soy un hijo de Dios. De hecho podemos cantar canciones. Hay una canción hermosa que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Pero una cosa es confesarlo, una cosa es decir yo soy un hijo de Dios y otra cosa es vivir como un hijo de Dios. Una cosa es saber de que hay un Padre y otra cosa es vivir como que tenemos un papá. Vivir como que tenemos paternidad de parte de Dios. Entonces no alcanza con una declaración. No alcanza porque el título de papá no lo da el día que consumaste un acto y empezaste a ser un padre biológico. El Padre está presente, está a cada paso, va guiando. Es como un tutor, va ayudando en medio del crecimiento. Y esa casa es un lugar de refugio, es un lugar de seguridad. ¿Entienden, sí o no? De hecho, alguna vez te peleaste y dije, voy a la casa de mi papá. No importa, tenés 40 años, tenés 50 años y decís, voy a mi casa. Y va y entras como si vivieras todavía ahí. Le abrí la heladera, le usás el baño, ¿sí o no? Abrí la sala. ¿Alguien más hace como yo cuando va a la casa de mi papá? Amén, le como todos los chocolates, todo. Amén. Porque uno es, ¿qué? Es mi casa. Te fuiste. Ya maduraste, creciste, pero sigue siendo tu casa. Y a veces el orgullo, repito, empieza a jugar este papel. Porque creo que lo más importante son los hechos. Uno puede decir, creo que tengo un padre, pero no tener una relación. Y podemos llegar a vivir aún como que no tenemos Dios. Y esto es peligroso. Repito, a veces se juzga al ateo que dice no creer en un Dios, pero a veces nosotros, creyendo que hay un Dios, vivimos como que no tenemos un Dios. Y esto, créanme, que realmente es peligroso. El hecho de decirlo, podemos llegar a creer que, por ejemplo, no tenemos nadie por encima nuestro, no hay nadie arriba mío, nadie tiene más autoridad que yo mismo. Eso es lo que está haciendo el hijo cuando se va, diciendo yo no quiero tener más nada, yo ahora quiero ser mi propia autoridad, quiero tomar mis propias decisiones, no necesito pedir consejo absolutamente de nadie, no hay nadie arriba mío. Entonces, si entramos ahí y calamos un poquito más, podemos decir también de que, por ejemplo, no hay una definición moral, ética, espiritual, de valores por encima de lo que yo creo que es correcto o de lo que yo creo que es incorrecto.
Cuando decido que no tengo un padre, también estoy diciendo, por ejemplo, no hay instancia que me supere. Repito, no hay instancia que me supere. Y ahí es un nivel de orgullo y de vanidad complicado cuando nos paramos ahí de verdad. Porque después nos empezamos a manejar así en todos los ámbitos relacionales. Empezamos a creer de que nosotros somos omnipotentes. ¿Cómo omnipotente? Yo puedo solo. Yo solo voy a salir de esta. Yo creo en mí. Y de una o de otra manera, estamos hablando de estar fuera de la casa del Padre. ¿Van entendiendo lo que estoy diciendo, sí o no? Entonces la pregunta es, no creo en Dios, sino que es, ¿qué significa no creer en Dios? ¿Posiblemente que no hay más nada? Pregunto, ¿que no tengo alma? Son todas definiciones de un montón de cosas que no creo. Por ejemplo, puedo creer que no tengo un espíritu. Y cuando se hila fino hay un montón de cosas que no se termina sabiendo si creer o no creer. Pero ahora no, hay gente que no cree en Dios, pero por ejemplo cuelga una cintita en el paragolpe del auto y cree que eso lo cuida. Se pone una cinta roja en su muñeca por la envidia y cree que eso lo puede proteger. Entonces cuando se coloca el hombre en el centro, créanme que se siente bien hacerlo. Te sentís bien haciendo esto y bueno, dale. Y si alguien te pega, vos decís, me pegó, ahora yo se la voy a devolver. Sin embargo, cuando estamos en la casa del Padre, el Señor dice, te pegaron en una mejilla, ahora poné la otra. ¿Para qué honrar a tus padres? Cuando dice la palabra que es un mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya como bien. Pero cuando estamos fuera de la casa del Padre, podemos tomar nuestras propias decisiones. Lo que yo creo que a mí mismo me va a hacer bien. Yo soy mi propio Dios. Si la persona está en el centro, de hecho la magia, la idolatría, lo mágico, van a esos lugares a buscar a encontrar que todo el entorno opere a favor mío. A Dios, el problema, que a Dios no lo podemos poner donde nosotros queremos ponerlo. Es complicado porque Dios dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy lo primero y yo soy lo último. Dios cree que tiene los mejores planes para nuestra vida, planes de bienestar y no de calamidad, dice la palabra, a fin de darnos un futuro. Pero podemos creer de que nosotros mismos estamos entretejiendo nuestro propio futuro. Y es bastante incómodo esto. Por eso algunos no quieren a Dios, porque entonces yo soy la primera y la última instancia. Y creer que yo soy mi propio Dios es un error. Creer que no hay nadie por encima mío es un error. Y generalmente cuando comenzamos y arrancamos con Dios, arrancamos como un Dios que nos ayuda. Y hacemos oraciones como, Señor, ayúdame, protégeme, bendíceme, sáname. Las oraciones que nosotros decimos oveja. Ayúdame, bendíceme, prospérame. Pero la madurez es cuando pasa de dejar de ser nuestro ayudante a ser nuestro Señor. Por eso me encanta porque la palabra dice que Él reina. Él reina. Presente continuo, Él reina. No se acaba su reinado. Pasan los tiempos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pasa el tiempo y aún así Él sigue reinando. ¿Van entendiendo? Entonces todos tenemos que definir de una o de otra manera dónde va Dios en nuestra vida. Decirle al que tenés a tu lado, yo sé que querés hacer muchas veces lo que te da la gana. Decirle, lo sé porque a mí también me pasa lo mismo. Y el eje de la lucha entre hacer lo que yo quiero hacer y en entrar en su voluntad.
Es el eje de la pelea, es el centro de la pelea porque peleamos con nuestros egos, peleamos con la vanidad, con las tendencias de satisfacer lo que a mí me gusta, en contra de lo que a Dios le gusta. Y tenemos esta tendencia. ¿Y quién decide qué nos hace bien? Y si decido que yo mismo decido qué me hace bien, posiblemente estemos fuera de la casa del Padre. Cuando te levantás a la mañana y le decís lo que vas a hacer, o haces una oración y le decís, Señor, ¿qué es lo que hoy tengo que hacer? Y el irse lejos de Dios puede parecer un camino fascinante. Repito, como el hijo no podía sacar al padre de la casa y llevarlo donde él quería, entonces decide irse a él. Y hay veces que nosotros queremos hacer esto, decirle, Dios, quiero sacarte y quiero ponerte donde yo quiero ponerte en mi vida. Quiero ponerte en algunos sectores, en algunos lugares, me voy a particionar en 8. Mirá, voy a ser bueno, te voy a dar 4 para vos, que vos vas a elegir, y 4 voy a elegir yo. Y Dios no funciona así. No lo podemos encapsular, no lo podemos meter en nuestros caprichos, no lo podemos meter en lo que nosotros queremos, sino en lo contrario, menguar nosotros para que Él crezca sobre nuestras vidas. Por eso la palabra dice en Romanos que debemos renovar el espíritu de nuestra mente para entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Entienden, sí o no? Jesús dijo en Juan 15, permanezcan en mí. Y si permanecen en el Señor van a llevar mucho fruto y esos frutos van a permanecer, porque separado de mí nada podés hacer. No, es que yo puedo solo, nada, dice la palabra, podemos hacer. Lucas capítulo 15, verso 13, dice, y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y al mismo tiempo que se le acabó el dinero, ¿qué pasó? Hubo una gran hambruna en todo el país. ¿Y qué pasó? Comenzó a morir de hambre. Voy terminando con esto. El hijo pródigo empezó con sueños, empezó con diversiones, empezó con independencia, empezó a vivir a su manera. De una vez por todas, soy libre y yo mismo puedo elegir. Pero muy pronto ese país lejano se transforma. Y lo que antes parecía abundancia ahora se vuelve escasez. Los amigos que estaban ahora ya no están. Lo que parecía libertad se empieza a transformar en soledad. Cuando lo tenía todo, parecía que todo el mundo operaba a su favor. Pero pronto se empieza a dar cuenta de que todo se empieza a acabar. De que ya no tiene todo lo que quería y que esa libertad fascinante de poder ser su propio Dios se empieza a terminar. Siempre, a mí me gusta una frase que dice, el pecado siempre te va a llevar más lejos de donde estás dispuesto a ir y te va a hacer pagar el precio más alto del que estás dispuesto a pagar. Uno nunca piensa irse tan lejos, pero uno se empieza a ir. Y uno no piensa pagar un precio tan caro, tan alto, pero de pronto nos encontramos en un sentido de pérdida y empezamos a perder todo lo que teníamos. Y el alejarse de Dios lleva al hijo pródigo a descender a la locura. Y esto es tremendo. Dice que convenció a un agricultor para cuidar unos cerdos. Y dice la palabra que llegó a desear comer la comida de los cerdos. Fíjese a dónde puede llegar el ser humano al alejarse de Dios. Lo que antes no estaba dispuesto a hacer, ahora bueno, negociemos. ¿Y qué hay que hacer? Y el hijo pródigo se encuentra no solamente en pérdida, sino que ya está en un estado deplorable. Ahora ya desea alimentarse de la misma comida que comían los cerdos y ni aún así se lo permitieron. Entonces en ese momento yo imagino, por eso pensaba en mi situación, en preguntarse, ¿qué estoy haciendo acá?
Yo creo que todos necesitamos, si estamos sintiendo que nos estamos alejando de Dios, preguntarnos qué estamos haciendo en este momento. ¿Por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando? Yo imagino a este hijo pensando en ese momento y diciendo, ¿qué hago acá? ¿Y vieron cuando la vida te pasa en un segundo? ¿Te pasó alguna vez? No se distraigan. ¿Te pasó alguna vez que la vida te pasó en un segundo? Imagino que pensó y dijo, yo tuve una buena crianza, tuve una buena casa, tenía herencia, no me faltaba nada, todo lo que necesitaba tener, lo tuve, no tuve necesidad de absolutamente nada. Y mirá en la situación en la que hoy me encuentro. Y me gusta porque dice de que la versión Reina Valera dice, y volviendo en sí, dijo, voy a ir a casa y diré a mi padre que por lo menos me haga como uno de sus jornaleros. Dice Lucas capítulo 15, verso 20, dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos su padre, lo vio llegar lleno de amor y de compasión y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y es fascinante, porque acá vemos el corazón del Padre. ¿Y quién va a dudar del amor de Dios? ¿Quién va a dudar de la compasión de Dios? ¿Quién puede dudar del amor incondicional, de que Él renueva su misericordia cada día? Mirá con cuánto amor nos ha amado el Padre. Y dice la palabra que cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio llegar. Es un Padre que lo está esperando. Por eso la palabra dice, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Pero necesitamos dar el primer paso de acercamiento. Yo pensaba en paralelo, ¿por qué papá no me fue a buscar? Pienso, ¿por qué este padre no sale de casa y sale a buscarlo por todos los rincones? Sin embargo, espera a ese punto crítico donde está perdiéndolo todo y donde tiene que recapacitar y tiene que tomar el camino de vuelta a casa. Y su hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Y dice, rápido, traigan túnicas, traigan sandalias para sus pies, consigan anillo en el dedo, pónganle sandalias para sus pies. Maten al becerro gordo, maten al ternero que hemos engordado, que tenemos que celebrar con un banquete. Dice, porque este es mi hijo que estaba muerto y ahora vuelve a casa, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y hermano, comenzó la fiesta. No comenzó la fiesta cuando estaba recapacitando, sino cuando tuvo la confesión de decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Aún ni siquiera merezco ser tu hijo, pero aún así me estabas esperando con los brazos abiertos, me viste de lejos y saliste corriendo al encuentro sin merecerlo. ¿Alguien siente que alguna vez le pasó esto? Decir, no merecía absolutamente nada y el Señor salió corriendo cuando di el primer paso. ¿Saben? Y este mensaje para nosotros y para los que están allá afuera. Si esta noche estás acá, es probable que todavía no has tomado una decisión de abandonarlo todo. Si esta noche estás en este lugar, simplemente no digas, hoy voy a pegar un portazo, o sí, pero te estás enfriando, tomando tus propias decisiones. Posiblemente estás viviendo bajo el techo de la casa de papá, pero estás con el corazón resentido, diciendo, yo me merezco más. ¿Por qué el Señor bendice al otro y no me bendice a mí? ¿Por qué muchas oraciones mías aún no son contestadas? Estar bajo el techo de la casa de papá, pero estar con un corazón lejos de Dios. Me siento en la mesa, como en la mesa, pero no estoy dispuesto a hablar con el Padre. Me levanto de mi asiento después de comer y me encierro en mi habitación, en mi propia soledad, y no estoy dispuesto a hablarle a papá. Y son situaciones que nos empiezan a pasar muchas veces, justamente dentro de la casa del Padre. Tal vez te estás dando cuenta que Dios te está pidiendo más, pero te estás resintiendo.
O tal vez ya estás lejos de Dios. Estás lejos de su plan, estás tomando decisiones que no incluyen a Dios. Pero tenés que tomar una sola decisión importante. No importa si hoy cantaste que Dios es tu papá. No importa si adoraste con todo tu corazón. No te estoy hablando de esto. No te estoy preguntando si viniste a todas las últimas reuniones. Te estoy hablando de otra cosa. De eso que sabemos únicamente nosotros en intimidad con el Señor. Y nos vamos distanciando. Y poco a poco nos vamos alejando. Y poco a poco estamos menos comprometidos con Dios. Poco a poco estamos menos comprometidos con su voluntad. Poco a poco nos vamos alejando. Vamos dando pequeños pasos. Al principio nos sentimos mal. Pero ya después. Nuestra carne, nuestro ser interior se alimenta de eso. Y se empieza a sentir bien. Y una cosa lleva a la otra. Y lo que la Biblia dice, nos empezamos a deslizar. Y nos empezamos a alejar poco a poco. Y antecorríamos a nuestro Padre, y era nuestro consejero. Y antes nos sentábamos con papá y hablábamos de todas las cosas, las incómodas y las cómodas, las buenas y las malas, con nuestras luchas y nuestras victorias. Pero poco a poco nos empezamos a sentir más importantes nosotros. Y poco a poco esa relación se empieza a enfriar. Toda relación, o todo, mejor dicho, todo vínculo que se empieza a enfriar la relación, llega un momento que tiene un punto de quiebre. Vos podés estar súper enamorado de la persona a la que tenés a tu lado, pero si no te relacionás, no la conocés, no encendés todos los días, no te interesa, llega un momento que hasta pueden vivir una pareja siendo los mejores amigos dentro de una misma casa, pero ya dejaron de ser. Y a veces nos empieza a pasar esto con Dios. Empezamos a venir en automático. Vengo, canto las canciones, me sé un par de versículos, me aprendí otro hoy. Estuvo linda la prédica, cantaron lindas canciones. Pero Dios está pidiendo una relación profunda en casa. ¿Y qué tal si yo te digo que Dios está esperando que tomes una decisión? Que en ese vaivén de pensamientos centre tu mirada en el Señor y posiblemente digas: yo hoy no soy lo que yo era, o yo no soy lo que las promesas de Dios han hablado para mi vida. Me encuentro lejos. Y hoy tengas que decir: Señor, hoy vuelvo a casa de papá. Estoy seguro de una sola cosa, y con esto termino. Estoy seguro de una sola cosa: que si estás dispuesto a dar el primer paso, el Padre está dispuesto a correr. Su gracia va a correr más rápido de lo que vos puedas correr. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Vamos. Si es para el Señor, dale el mayor aplauso en esta noche. ¡Vamos! ¡Amén! ¡Vamos! El Hijo ha regresado a casa. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado.